Bueno, Chava Chalón, a todos aquellos que están en esta hermosa mañana aquí en Paipa, Boyacá, y también a los que nos ven y nos escuchan desde el canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Le damos gracias al Eterno por permitirnos estar en este día de reposo, en este día de Shabbat, y hoy con una instrucción muy hermosa y muy especial, un estudio que vamos a empezar a hacer. Y vamos a iniciar desde un libro muy hermoso que se llama Colosenses. Vamos a empezar a desarrollar ese libro y vamos a estudiarlo, pero más que un conocimiento que tengamos o más que algo que vayamos a profundizar en conocimiento, que todo lo que el Padre a través de su escritura, a través de la presencia del Espíritu Santo nos vaya a enseñar, podamos nosotros ponerlo por obra, ¿cierto? Porque de nada sirve llenarnos de conocimiento, saber quién escribió el libro, saber el contexto, saber muchas cosas, si no entendemos lo que el Padre nos quiere enseñar a través de sus escrituras, ¿sí? En medio de este tiempo, como se los venía mencionando, el Padre ya dio dirección. Ya nos dijo, hagan esto, edifiquen el cuerpo del Mashiach, cada uno de acuerdo a su llamado y de acuerdo a lo que fue escogido y de acuerdo a sus capacidades que Dios le entregó. Entonces, y lo que le confió en sus manos, sean dones, sean llamados, sea ministerio, sea lo que Dios ya haya depositado sobre sus vidas, entonces hay que ejecutarlo y trabajarlo, ¿sí? Y hoy el Padre va a hablar algo muy, muy especial que se necesita para ejecutar el llamado, ¿cierto? Que se necesita para ejecutar lo que el Padre ya nos confió en medio de esta tierra, en medio de donde el Padre lo haya puesto a usted. Ya nos está escuchando aquí en Colombia, nos está escuchando en otros países, en donde Dios lo estableció, en donde Dios lo llamó, usted tiene que empezar a ejecutar el llamado que el Padre le confió y le entregó. ¿Fuimos llamados para edificar el cuerpo del Mashiach? Sí, señores. Porque a medida que lo edificamos podemos cumplir el propósito del Padre en medio de las almas. Y los que se van añadiendo podrán entender y también podrán saber cómo se edifica el cuerpo y cómo yo puedo hacer parte de ese cuerpo, ¿cierto? De ese cuerpo del Mashiach. Entonces vamos a iniciar y vamos a ver quién escribió el libro de Colosenses. Esto lo vamos a hacer rápidamente para así darle el inicio al capítulo número 1. ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pablo, Sheliach Shaul y Timoteo. ¿Quién lo escribió? Sheliach Shaul, apóstol Pablo y Timoteo. ¿Timoteo qué era del apóstol Pablo? Era su hijo amado, un hijo espiritual, ¿cierto? Que seguía los pasos de su maestro, que era Pablo, ¿cierto? Que asimismo Pablo seguía los pasos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y por lo tanto entonces el ejemplo que tenía Timoteo era tanto Yeshua como también su mentor visible que vivía de acuerdo a nuestro Adón, a nuestro Yeshua. Entonces, asimismo este joven y este siervo empezó a crecer y ejecutar su llamado a través de la vida de Pablo. La escribieron aproximadamente en el año 60 y 62 después del Mashiach. ¿Qué estaba pasando? El contexto que estaba viviendo Pablo dice que él se hallaba bajo arresto. ¿Estaba en dónde? Encarcelado. ¿En dónde estaba encarcelado? En Roma. Y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. Mire lo que estaba pasando. Y ahorita usted se va a dar cuenta la tremenda carta que le estaba escribiendo en una situación que no era fácil. ¿Qué estaba pasando? Estaba encarcelado, esperando el juez, esperando cuál era su sentencia o qué era lo que iba a suceder. Pablo, no siendo una persona que pierde el tiempo, ¿cierto? Porque Pablo aprovechaba todas las situaciones, por eso yo le hablaba que todas las circunstancias y las situaciones que el Padre nos permita o permita en nuestra vida que estemos viviendo, que estemos pasando, nos llevará a nosotros, debe llevarnos a nosotros a confiar, a creer, a tener fe, pero también a seguir trabajando.
en la obra del Eterno. Imagínense Pablo si hubiera dicho, ay no Señor, no me pidas a mí que le escriba cartas a gente, porque mira mi condición, porque mira que estoy encarcelado, porque mira en la condición que estoy, porque no está encarcelado como la cárcel de ahorita, ¿no? Que tiene su comidita, que tiene todos sus arreglos, que mejor dicho. No, estaba en una condición fuerte allá en Roma, ¿cierto? Que estaba encarcelado en medio de ese lugar y que su situación físicamente no estaba bien, ¿cierto? Pero su alma y su espíritu descansaban y reposaban porque en medio de la circunstancia que estaba viviendo aún seguía ejecutando la obra del Mashiach. No estaba pensando en su condición. Y es lo que el Padre, iniciando este capítulo, nos va a enseñar. No estaba pensando en su condición ni sus circunstancias, sino estaba pensando en hacer la obra del Eterno, en seguir edificando las personas que estaban en otros lugares. Aunque estuvieran lejos, en su espíritu, en su corazón estaba pendiente de que todas las quejilá que se habían conformado estuvieran bien. Aún también cómo están esas personas, cómo está ese pueblo, cómo está esa congregación. Y él estaba pendiente de todo, ¿cierto? Estaba pendiente primero de las cosas del Padre y Dios se iba a encargar de la situación que estaba llevando Pablo. ¿Listo? No siendo una persona que pierde el tiempo, Pablo tomó la oportunidad para escribir y fortalecer, mire lo que hace un siervo maravilloso, que entiende para qué fue llamado y para qué fue escogido. No para quejarse, ni para mirar sus circunstancias. Ay, es que si alguien me visitara, ay, es que si alguien me escribiera. No, él estaba diciendo, voy a escribir porque yo necesito fortalecer a mis hermanos. Él no estaba esperando que lo fortalecieran los hermanos. Él estaba esperando, era en fortalecer a otros. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su función y su llamado. Entonces, ¿a quién iba a ponerse a escribir y a fortalecer? A la iglesia de Colosas, que es lo que vamos a estudiar, Colosenses. Es la iglesia de Colosas. ¿Cómo se llama la iglesia? Colosas, así es. Una ciudad en el suroeste de la actual Turquía. Para que lo vayan apuntando. Una ciudad en el suroeste de la actual Turquía. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Algunos de Colosas estuvieron en el día de Pentecostés, o en el día de Chabot. Posiblemente Pablo en su segundo y tercer viaje pasó por Colosas, porque estaba cerca de Éfeso y de la Odisea. Posiblemente Epafras, y que claramente vamos a ver que Epafras fue el que fundó esta quejilá, no fue Pablo. Pero como Pablo sabía digamos, en algún momento Epafras estuvo en Efeso o en la Odisea, que eran ciudades aledañas o cerca a donde estaba la iglesia de Colosas o en Colosas. Entonces, posiblemente Epafras fue instruido o escuchó o nació a través de la enseñanza y la predicación de Pablo. ¿Y qué hizo este hombre? Entendió su llamado, entendió su propósito y fue ir a hacer la voluntad del Eterno. Epafras, para que no se les olvide. Él le llevó a Pablo en Roma noticias sobre la quejilá, sobre la congregación de Colosas. Y en el saludo final, Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos. En la quejilá estaba entrando el legalismo judío, mandamientos de hombres y filosofías. Una era el culto a los ángeles, también la sabiduría, el conocimiento, pero todo era hueco, sin fundamentos, era gnosticismo. Y Pablo le habla de quién es Yeshua y él en nosotros. Colosas fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en las iglesias o en la quejilá de Colosas y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo escribió desde su encarcelamiento final en Roma y les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y ceremonias. Yeshua está por encima de todo.
Pablo escribe, y el gozo real se obtiene viviendo la vida como un verdadero creyente en el Mesías. Vamos a ver un contexto histórico de los colosenses. Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, parte de Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 Quejilás del Apocalipsis 1 al 3. La ciudad se encontraba junto al río Lico, no lejos de donde fluía el río Maénder. El Valle Lico se encontraba en Colosas a una anchura de unos 3,2 kilómetros y el monte Cadmo se levantaba a más de 2.400 metros sobre la ciudad. Estamos hablando solamente del contexto, de dónde estaba esta ciudad, en dónde estaba situada y todo. Colosas era una ciudad próspera en el siglo V antes del Mashiach. Cuando el rey persa Jerjes Asuero, ¿eso dónde lo vemos? ¿En qué libro? En Esther, muy bien, Dani. Marchaba a través de la región. La lana negra y los teñidos hechos de los depósitos de tiza que se encontraban en el área eran productos importantes. Además, la ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas de comercio del norte a sur y del este al oeste. No obstante, para el día de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana de Laodicea. Y de esta manera daba la vuelta a Colosas y la llevó a su declive. Y a que las ciudades vecinas como Laodicea y Herápolis prosperaran. Aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. La población mezclada de Colosas de judíos y gentiles se manifestaba asimismo tanto en la composición de la iglesia, en la herejía que ésta también la plagaba, la cual contenía elementos tanto de legalismo judío como de misticismo pagano. Mire lo que se encontraba en la situación que se encontraba esta iglesia. La iglesia de Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, en el cual duró 3 años. Su fundador no fue Pablo, quien nunca había estado ahí, sino Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso. Y probablemente después comenzó la Quejilá en Colosas cuando regresó a casa. Varios años después de que la iglesia de Colosenses fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla, una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dice que la iglesia empezó a fundarse, ¿cierto? A través de Epafras. Epafras conoció del Mashiach cuando Pablo estaba en Éfeso, ¿cierto? Pero muchas cosas que se movían en ese momento, tanto de judíos, ¿cierto? Costumbres de hombres y costumbres de estos judíos, también como costumbres paganas y muchas cosas. Entonces, ¿qué tenía que estar cuidando y velando Pablo? De que la doctrina del Mashiach no se tergiversara, ¿cierto? De que no entrara otra doctrina y dañara el propósito real de fundar una quejilá. Entonces, nosotros, ¿qué nos enseña el Padre? Que nosotros tenemos que estar velando de que la doctrina, de que la verdadera enseñanza del Mashiach no se pierda. ¿Cierto? Tanto ustedes pueden decir, no, pues que esté velando pues el siervo o la sierva o la persona que esté enseñando, porque se supone que esa persona es la que más tiene que tener cuidado. Claro que sí. Nosotros que estamos en este lugar tenemos que estar cuidando y velando de que la doctrina o lo que nosotros estemos enseñando no se salga del contexto, ni se salga del propósito divino del Padre, de lo cual nos estaba enseñando durante este tiempo. Pero ustedes también. Porque el Padre lo que va a hacer es usar sus vidas, ¿para qué? Para transmitirle la verdad a otros, a las almas. ¿Qué pasaría si usted va y le transmite un conocimiento que no está claro en su vida? ¿Qué pasa? ¿Lo puede estar confundiendo o puede estar tergiversando y dañando el propósito del Padre? Entonces, por lo tanto, es responsabilidad tanto de los que estamos aquí como de los que están allá recibiendo, porque ustedes son los que van a ser el Padre usados o los que el Padre usará para transmitir la verdad del Eterno,
¿cierto? Pero usted tiene que tener claro y la seguridad clara de lo que el Padre le está enseñando, no solamente en conocimiento, sino con su ejemplo y su testimonio, de que lo que usted está aprendiendo también lo esté viviendo y usted esté entregando una doctrina correcta. Porque, ¿qué pasa? Nosotros de este lado podemos estar enseñando una doctrina correcta y estar enseñándole a ustedes la manera sabia y la manera correcta como es vivir de acuerdo al Mashiach sin hacer cosas que no son o que sin hacer cosas que no el Padre no ha enseñado en este lugar. Pero ustedes tienen la responsabilidad de vivir esa palabra y esa doctrina correcta que se está enseñando. Porque yo puedo escucharla de este lado y está bien, pero su testimonio, pero su comportamiento, pero sus acciones demuestran todo lo contrario a lo que se les está enseñando. ¿Cierto? Si de acá se les está enseñando que tienen que buscar y hacer y ejecutar la voluntad del Eterno que se encuentra en las Escrituras y usted hace todo lo contrario, ¿qué les está enseñando a los demás? Van a decir, ¿a usted le están enseñando eso allá? No, es que a mí me están enseñando otras cosas, pero su ejemplo no parece. Si ve que la responsabilidad no es solamente el que transmite acá el mensaje, claro, es de mayor responsabilidad porque nosotros tenemos que transmitir el mensaje de acuerdo a lo que dice la Escritura y no salirnos de ese contexto. Pero ustedes también. Entonces usted en esta mañana va a decirle al Padre, todo Señor, lo que tú me estés enseñando, que es correcto, que está de acuerdo a tus escrituras, que es la verdad del Eterno, ayúdame a vivirlo de la manera como me lo dicen o como me lo dice el Padre en su escritura, ¿sí? Porque, o si no, entonces ustedes también están tergiversando la doctrina por medio de su mal testimonio o mal ejemplo que pueden estar dando afuera. Entonces, sí ve que hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué estaba preocupado Pablo o por qué Epafras estaba tan preocupado? ¿Por qué? Por la herejía que se realizó durante esta situación. Entonces, Pablo estaba velando de que tuvieran cuidado. Bueno, tengan cuidado de esto, tengan cuidado de lo otro, mire que no se comporten de esta manera, miren el propósito por el cual ustedes están en una iglesia, en una congregación, mire lo que el Padre les quiere que ustedes aprendan, mire lo que el Padre quiere ver en sus vidas, no se desvíen de ellas, porque fácilmente yo les decía hace rato, hay una línea tan delgada en caer en la religiosidad, en caer en las costumbres, en caer siendo un religioso en medio de una congregación. Es muy fácil y es una línea muy delgada, porque pasa de que usted se acostumbra, pasa de que usted se acostumbró a escuchar, se acostumbró a estar en un lugar, se acostumbró a guardar un Shabbat, se acostumbró a danzar, se acostumbró, pero no vive la palabra de acuerdo a lo que dice la palabra. No crece, no da frutos, no madura, no pasa nada. Entonces está cayendo en una línea delgada que se llama la religiosidad. Entonces, el deber de nosotros es estar velando y cuidando de que eso no pase. Pepito, usted está como viendo a la iglesia simplemente por ir y por estar, pero no se ven los frutos en su vida. Pero ¿qué está pasando en su diario vivir? ¿Pero qué está pasando con su fe? ¿Pero qué está pasando que usted no madura? Pasa la misma situación, pasan las mismas cosas, las mismas acciones, los mismos comportamientos y usted no cambia, y usted no madura. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Ese es el deber de nosotros, estar velando para que no caigan ustedes en una línea delgada que se llama ¿cuál? La religiosidad. Entonces, ya viendo un poco por encima de lo que estaba sucediendo, del contexto de lo que estaba pasando en esta quejilá, del por qué Pablo les estaba escribiendo, porque recuerde que nosotros estamos siendo, o nosotros el Padre nos llamó y nos escogió para también estar pendientes de la quejilá, pero también para dar cuentas al siervo y decirle, bueno, está pasando esto. Epafras, ¿con quién estaba sujeto? ¿A quién estaba sujeto? O Epafras abrió la iglesia y como chévere, a Pablo. ¿Y qué estaba haciendo Epafras? ¿Le estaba dando qué? La información
de lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Venga, es que está pasando esto, está pasando en el pueblo, han entrado como doctrinas incorrectas, no sé si la gente como que ha estado prestando más atención afuera, ¿cierto? Porque eso también hay que tener cuidado de lo que usted escucha afuera, de lo que usted escucha por YouTube, ¿cierto? De lo que usted escucha de otras doctrinas que usted dice, ay, mire que esta doctrina me parece como más chévere. Como que no le exigen a uno tanto, como que yo creo que están equivocados en ese lugar. Usted tiene que tener mucho cuidado, no le estamos diciendo crea en el hombre, sino crea en el testimonio y en los frutos de esa persona y también de la doctrina y de lo que dice la escritura, ¿cierto? Porque es muy fácil que nos estén hablando, ¿cierto? Entonces, Epafras estaba diciendo, mire, pasa esto, pasa lo otro, están cayendo en religiosidad, está pasando esto, están metiendo otras doctrinas, están como metiéndole como costumbres, como que se están acostumbrando a rituales, a cosas, ¿cierto? Entonces Pablo llama la atención y les escribe, o los anima o les exhorta, ¿cierto? Eso hacía Pablo en medio de las epístolas o en medio de las cartas a las Quejilá. Entonces, aprenderemos a través de este libro sobre nuestra fe. Y usted va a escribir una pregunta. ¿Es tu fe en el Mesías valiosa para ti? Y usted se lo va a hablar ahí solito a medida que vamos desarrollando. ¿Es tu fe en el Mesías valiosa y preciosa para ti? ¿Qué vamos a aprender en este libro? Que nuestra fe debe afectar todo pensamiento, todo sentimiento y toda nuestra conducta. Si yo digo en creer en el Mesías, porque yo sí hago una pregunta, ¿usted cree en Yahweh? Y usted me puede decir, sí, claro, yo tengo fe. Yo tengo fe en Yeshua, yo tengo fe en el Padre, yo creo, ¿cierto? Pero esa fe que usted está teniendo por Yeshua está afectando su pensamiento. ¿Afectando en qué sentido? En que usted ya no es la misma persona, en que sus pensamientos ya no son los mismos. ¿Está afectando en todo sentimiento suyo? ¿Quiere decir que ya usted no se deja llevar y mover por los sentimientos que usted antes traía? O si está afectando su conducta. Quiere decir que si esa fe que usted está poniendo en Yeshua está afectando para bien que su conducta cambie. Pero si su pensamiento, si sus sentimientos y si su conducta no están siendo transformadas, sino que usted se sigue comportando, si usted sigue pensando, si usted sigue sintiendo lo mismo que como si no hubiera conocido el Mashiach, entonces, ¿en dónde está depositada su fe? Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted tiene fe en Yeshua? ¡Claro! ¿Vive de acuerdo a Yeshua? Ay, no, como que todavía no se me ha revelado el pensamiento, ni a mi conducta, ni a nada. Entonces, esa fe que hablamos no puede ser de boca para afuera. Esa fe que profesamos no puede solamente de hablar bonito, sino que realmente se empiece a ver en nuestra vida. ¿Qué vamos a aprender en este libro? Que lo que creemos o que esa creencia debe cambiar nuestra vida. Mire lo que nos va a enseñar este libro. Que lo que usted cree o dice creer debe cambiar su vida. No puede seguir la vida igual. No puede seguir en la misma situación. Debe que cambiar. Tiene que afectar algo en su vida si se supone que estamos creyendo en el poderoso Israel. Cuando nosotros pasamos ahorita Pesach, ¿se acuerda de lo que nos recordaba Pesach? ¿Qué nos recordaba? Porque eso está fresquito. ¿Qué nos recordaba? Ay, ¿qué hizo Yeshua? ¿No hizo nada Yeshua? Que mire hacia atrás y lea. ¿Qué hizo Yeshua? Nos perdonó. ¿Qué más? Nos libertó. Nos redimió. Ok. ¿Fueron cualquier cosa? Fueron algo, lo más poderoso que nosotros habíamos podido recibir. Entonces, si lo que estoy creyendo
Yeshua, tú me perdonaste. ¿Por qué vivo todavía como si Él no me hubiera perdonado? Yeshua, tú nos libertaste. ¿Por qué todavía vivo como si no estuviera libre? Yeshua, tú nos redimiste. ¿Qué es redimir? Pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? El precio de sangre, así es. Porque vivo como si todavía estuviera esclavo. Porque todavía vivo como si Yeshua eso no hubiera afectado nada en mi vida. ¿Será porque Yeshua no tuvo la capacidad o no pudo? Cuando usted o usted le quedó grande. ¿Será que Yeshua, será que le queda algo grande? No. Lo que pasa es que todavía no se ha revelado Yeshua sobre su vida. Y no por Yeshua, sino por su corazón. ¿Por qué a muchas personas no se les revela la verdad del Eterno y no hace cambios y transformaciones cuando el Padre se revela en nuestra vida? Que hay cambios, transformaciones, que esa persona, oiga, no, sigue siendo la misma. Oiga, algo cambió, algo es diferente, ¿cierto? Porque se reveló al corazón, porque se reveló a su espíritu y por lo tanto trajo cambios. Y si ha traído cambios, y si ya usted no piensa igual, y si ya su conducta es diferente, gloria al Eterno. Porque sí está afectando algo. Si todavía no, es porque todavía usted no ha nacido de nuevo. Es porque usted le conoce de oídas, pero no ha conocido realmente al Mashiach. No se le ha revelado. ¿Por qué? Por su propio corazón. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a enseñar el Eterno? Que lo que creemos, que esa creencia debe cambiar nuestra vida. Que si quiero ver cambios transformadores en mi vida, una vida donde experimentamos las bendiciones de Yahweh, ¿cierto? Entonces es cuando yo hago algo que es cumplir la voluntad del Eterno. Si yo quiero que sea transformada mi vida, si yo quiero experimentar las bendiciones de Yahweh, porque es que las bendiciones del Eterno no son solo físicas y financieras, ¿cierto? Las bendiciones del Eterno van mucho más allá y yo creo que usted lo declaró el día que nosotros estuvimos en Bicurín, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando cantábamos Amén? Amén, eso. ¿Qué estábamos declarando? ¿Deuteronomio qué? 28, las bendiciones, ¿cierto? ¿Pero usted quiere esas bendiciones? Claro, nosotros queremos las bendiciones, pero para que esas bendiciones las podamos experimentar en nuestra vida, primero debo cumplir la voluntad de Yahweh. Porque yo no puedo decir, claro, yo quiero esas bendiciones, Padre, todas, una por una, ¿cierto? Que sea prosperado en mi casa, que sea prosperado físicamente, mis cosechas, mis hijos, que sea fructificado, que haya salud y todo lo que dice Deuteronomio 28 con respecto a las bendiciones, si yo no voy a poderlas tener o experimentar si yo no cumplo la voluntad del Eterno. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes que oran. ¿Alguno de ustedes le ha orado en este tiempo y le ha dicho, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Revélame tu voluntad. Ahora, si el Padre se le reveló, ¿está ejecutando usted la voluntad de Yahweh? Porque a veces decimos, yo quiero conocer tu voluntad. Y la voluntad del Padre se la da y se la dice. Y se la dice a través de un siervo, a través de una enseñanza, a través de algo. Haga esto. Y usted no ejecuta la voluntad del Padre, entonces ¿para qué le dice? Revélame tu voluntad. Si no la estamos ejecutando, ¿cierto? Si no la estoy cumpliendo. Si no le estoy diciendo al Padre, ¿cómo yo hago el día de hoy? ¿Cuál es la voluntad que tú quieres para hoy? ¿A dónde quieres que a dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga para la obra? ¿Qué quieres que yo haga para las almas? ¿Usted le ha dicho eso al Padre en el día? Yo no quiero perder, Padre, esta mañana o este día. No lo quiero perder. Quiero que tú me reveles tu voluntad y que desde la mañana hasta la noche yo cumpla y haga algo para ti. Porque es que yo no puedo hacer algo que mi esposo me recordaba. Yo no puedo hacer algo para Dios los días sábados. Solo los días sábados. ¿Qué estoy haciendo para Dios entre semana?
Ay, no, porque es que yo tengo que hacer mis cosas, tengo que hacer mis quehaceres, tengo que ir a hacer lo otro, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a cumplir, tengo que hacer, tengo que ir a ta. ¿Y Dios? ¿En qué momento usted hizo algo de la voluntad de Dios en el día? ¿En qué momento usted le dijo, Padre, voy a ejecutar algo para ti hoy? ¿Qué hizo? Si ve que es que a veces nosotros decimos querer algo, pero no somos coherentes muchas veces, pero el Padre nos va a enseñar algo especial en medio de esta escritura. Esta carta a los colosenses nos llevará a medida que la estudiamos, primero, a crecer, a madurar y a transformarnos. ¿A qué nos va a llevar? ¿Lo tiene apuntado? Crecer, madurar y transformarnos. El Padre, como nuevamente lo digo, ya nos dio la instrucción de qué debemos hacer. El Padre nos dijo frutos. Entonces, ¿cómo yo crezco en esos frutos? Madurar para yo poder ejecutar la obra del Eterno y transformarme para yo poder seguir haciendo la voluntad del Padre. ¿Para qué el Padre nos quiere llevar a crecer, madurar y transformar? Para que seamos fieles. ¿Para que seamos qué? Fieles. Si tenemos fe, ¿qué es fe? Emuná. ¿Y qué es emuná? Fidelidad y lealtad. Dice, si tenemos emuná, vamos a ser personas fieles. ¿Por qué quiere Dios ver fidelidad? Yo no sé, algo el Padre estaba mencionando en medio de este tiempo. Madurar, lealtad, fidelidad. ¿Por qué? Por los tiempos que se han de venir. Si Él puede depositar mayores cosas en medio de su vida, mayores cosas del reino. ¿Se acuerda hoy en qué tiempo estamos nosotros en este caminar? ¿Qué estamos haciendo en este caminar? Falta una fiesta de primavera. ¿Cuál es? Shavuot. ¿Y qué estamos en el medio de este caminar? ¿En el conteo del Umer? Estamos contando para llegar a ese día. Estamos contando los días. Pero algo en medio de ese conteo del Homer, Dios nos está enseñando varias cosas. Una, sobre el reino de Yahweh, el reino de los cielos, ¿cierto? Nos está enseñando qué es el reino de los cielos. ¿Por qué Yeshua les enseñó a los discípulos 40 días todo sobre el reino de los cielos? Lo que pasa es que a veces no lo conocemos ni tenemos la amplitud en nuestro espíritu de qué es el reino de los cielos. Y eso nos lo está enseñando el Padre. Ahora, algo que le quiero transmitir en esta mañana y que nos enseñaba y nos direccionaba el Padre en Bicurín a través de nuestro pastor, y es que durante este conteo de Homer, usted aprenda a diferenciar entre la voz del hombre, su voz, si eso viene de la voz suya, la voz del enemigo y la voz del Eterno. Eso es lo que usted tiene que trabajar en este tiempo. Usted y yo tenemos que trabajar. Porque a veces decimos, Padre, es que esa es tu voluntad y yo hago esa voluntad. ¿Quién le dijo que usted tenía que hacer eso? No, pues es que yo sentí. Es que yo así, el Padre me habló a mi corazón y yo lo sentí. ¿Era la voz de Dios? ¿La voz del diablo? ¿O la voz suya? ¿Cómo usted la aprende a diferenciar? Es que yo creo que yo tengo que caminar por acá y meterme en este trabajo y hacer esto y meterme en esta carrera porque Dios quiere verme así. ¿Ah, sí? ¿Qué le dijo? O sea, el Padre lo quiere tener a usted por allá ocupado en otras cosas y que usted se ocupe de sus sueños, de sus voluntades, de sus quehaceres y no hacer la voluntad del Eterno. Si es que el Padre nos quiere ver a todos estudiando y haciendo otras cosas. Y no le estoy diciendo que usted no estudie, ¿no? A los jóvenes, por ejemplo, que el Padre lo ha llamado. Pero realmente, ¿qué quiere Dios? Y a veces nosotros no tenemos Shema con Dios. Ni le preguntamos a Dios. Porque nos acostumbramos nosotros a buscar a Dios, a decirle, ay Señor, yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido. Y sí, también te doy gracias, pero yo te pido, haz esto, haz esto, haz esto.
y quede el momento que usted le dice a Dios, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo cambie en este tiempo? ¿Qué quieres que yo haga para tu reino, para tu voluntad, para que se cumpla la obra tuya? ¿Qué quieres? Pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ser los religiosos y ve la línea tan delgada que sale de solamente buscarle a Dios y decirle, Señor, gracias por este día. Padre, gracias por todo lo que me das. Gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias, gracias. Y bueno, eso está bien. Pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Está creciendo? ¿Está madurando? ¿Está teniendo cambios transformadores en su vida? ¿O qué está pasando? ¿Sí ve cuando nos acercamos a Dios lo que Dios necesita? ¿Estoy siendo fiel? ¿Sabe por qué a veces las personas no son fieles? Porque no entienden la voluntad de Dios. Porque Dios no se ha revelado a sus vidas y por lo tanto no puede haber fidelidad. Porque la fidelidad no proviene de nosotros como humanos. Porque nosotros como humanos somos infieles. Nosotros como humanos no podemos ser leales. Somos traicioneros. Decimos una cosa y después hablamos otra. ¿Quién produce en nosotros fidelidad y quién produce en nosotros lealtad? El Padre, el Espíritu de Dios, a través de a medida que yo voy obedeciendo a su escritura. Entonces, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 1, y vamos a leerlo poco a poco. Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Yahweh, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Yeshua que están en Colosa. Gracia y paz sean a vosotros, de Yahweh nuestro Padre y del Adón Yeshua Hamashiach. Lo primero que hace Pablo es dice, Pablo apóstol, ¿cierto? ¿Qué hace él? Se presenta como apóstol, ¿cierto? Ahorita vamos a aprender qué es apóstol. Dándoles a entender, Pablo se presenta como apóstol, dándoles a entender primero qué es o quién fue, cuál es su llamado, quién fue el que lo llamó, ¿cierto? Que él no inventó esto, que esto no se origina de su propio pensamiento, ¿cierto? Sino que este llamado o este propósito o el que él les haya escrito esa carta y específicamente él, ¿cierto? Entonces, que primero que él no viene con su propio pensamiento a hablarles. Primero que él no se presenta como si el Padre no lo hubiera llamado, sino que fue el mismo Eterno que le dijo, habla, escribe y diles esto. Sí, que cuando somos llamados nosotros no hablamos ni decimos lo que se nos parece y lo que a nosotros queremos decir o hablar, sino que aquí Pablo se presenta enseñándoles o diciéndoles a ellos que lo que le fue entregado no fue puesto por él, sino que fue el mismo Yahweh que lo llamó. Apóstol significa uno que ha sido enviado con autoridad. Eso significa apóstol. Uno que ha sido enviado con autoridad y esa autoridad proviene de la tarea que le ha sido asignada y por eso él se presenta de esa manera. ¿Sí entendimos un poco ahí? Dice que él se escribe y se presenta como un hombre que tiene la autoridad por parte del Padre y del llamado y la tarea que tiene. Eso es con respecto del llamado. Ahora, si nosotros nos vamos a mirar cuál es nuestro llamado, porque a veces dudamos de nuestro llamado, porque a veces dudamos de lo que el Padre nos llamó a hacer y decimos, no, pues mucho gusto, pues yo soy la persona o el muchacho o la chica que va a la iglesia. Y pues yo como que hoy vengo a darles algo y a transmitirles algo. No les estoy diciendo que se crea aquí títulos ni nada de esas cosas, sino que entiendan el espíritu cuál es su llamado. Y yo hablaba con una muchacha en esta semana y yo le decía, ¿tú entiendes, tienes identidad clara de tu llamado? Y ella me decía, no lo creo. Yo creo que yo no he sido llamada para eso. Por eso es que se le dificulta ejecutar la voluntad del Eterno. Porque no entiende y no tiene claro cuál es su llamado. Camilo, ¿tú tienes claro cuál es tu llamado? ¿Lo tienes marcado en tu corazón?
¿Lo crees con todo tu corazón? Hasta ahorita el padre le está ahí marcando con tinta. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo no entiendo cuál es mi llamado, para qué Dios me mandó a llamar, para qué Dios me escogió, pues no voy a poder ejecutar la voluntad del Eterno. ¿Qué pasaría si Pablo hubiera dicho, o hubiera dudado de su llamado, hubiera dicho, ¿será que sí, Padre, eres tú el que me está diciendo que vaya y le escriba a esos colosenses? ¿Qué tal que no? Yo creo que es como mi emoción. No, lo tiene claro. Tiene claro para qué fue escogido, para qué fue llamado, qué fue lo que el Padre le quiso entregar, la autoridad que le confió y que le entregó, pero esa autoridad se gana porque se paga el precio, ¿no? No es que yo le diga a usted, no, tú sí has sido llamado para ser maestro y si tú no pagas el precio, pues no tienes autoridad. Sí, o sea, es que hay que ser coherentes. Porque yo puedo decir, ay, no, yo tengo el llamado, pero usted no vive de la manera correcta, no paga el precio, no hace nada. ¿Tiene autoridad? No. Tiene un título, pero no tiene la autoridad. Pero aquí Pablo sí tenía la autoridad del llamado que el Padre y de la tarea que le había sido asignada. Dice, por la voluntad de Dios. Él quería afirmarle a este pueblo que lo que él hace no proviene de sí mismo, sino que tiene que ver con la voluntad del Padre. Y por eso él se presentaba, porque el que los estaba leyendo no les estaba diciendo, aquí les voy a poner un video de Pablo diciéndoles para que ustedes entiendan y vean, no, sino que escuchen lo que el Padre les está hablando, ¿sí? Y muchos de pronto habían dicho, bueno, ¿quién es ese que nos escribe? De pronto no muchos lo conocían, porque Pablo no fundó esa iglesia. ¿La fundó quién? Epafras, ¿cierto? Y entonces Epafras le dice, voy a leerles una carta de parte del siervo que el Padre escogió para estar velando y cuidando, ¿cierto? Entonces por eso él decía, mucho gusto, o bueno, soy Pablo, apóstol, o sea, aquel que ha sido llamado con la autoridad de parte del Eterno, ¿cierto? Que ha sido escogido, que no se escogió a sí mismo, que no es por su propia voluntad que está escribiéndole eso, sino por la voluntad de Dios que les estoy hablando y les estoy diciendo. No es mi humanidad, no es mi carne. ¿Y será que cuando Dios habla y coloca en medio de su vida algo, y ayer hablábamos con un muchacho que nos encontramos en Suacha, y le decía a mi esposo, ¿usted cree que el encontrarnos el día de hoy es casualidad? Es un propósito de Dios. Y fueron las palabras específicas que se le dijo de parte de Dios a ese muchacho, y él, como un llamado, o sea, el Padre es tan lindo que sabe en qué momentos nos habla. Y él iba simplemente al centro comercial y nosotros íbamos a hacer otra vuelta y él, ¡ay! Me los encontré, ¡qué casualidad! No, no es casualidad. Nosotros ya veníamos para aquí, para Paipa. No sé por qué Dios nos demoró más en Suacha. El propósito de nosotros era madrugar. Incluso el propósito de nosotros era venirnos el jueves en la noche. Eso era mi pensamiento. Eso era lo que queríamos, ¿sí? Pero se presentaron cosas que dijeron, no, váyase a este centro comercial. Haga esa diligencia que usted tiene que hacer. La muchacha dijo, a las 9 de la mañana llegó a las 9:45. El muchacho pasó a las 9:15, 9:20. Entonces, no es casualidad muchas cosas cuando Dios habla. ¿Era casualidad de que Pablo les escribiera a los colosenses o era algo que lo necesitaban? Cuando Dios habla es cuando nosotros necesitamos en ese momento ese mensaje. O sea, que usted en medio de esta mañana no puede usted acostumbrarse, sí, a sentarme a ver qué mensaje Dios. No. Entender que esa palabra que Dios le está hablando el día de hoy es para usted. No mire, ay, esta palabra era para Pepita, pero no vino. Esta palabra era para este joven, este niño que vino. No vino justo. No, esa palabra es para su vida. ¿Qué quiere Dios enseñarle? Aún los que nos están escuchando. No es casualidad que usted diga, ay, venga a ver qué hablaron. No, es lo que Dios le quiere enseñar en medio de esta mañana. Dice, Pablo entendía completamente la voluntad del Padre y estaba comprometido con ella. Póngalo ahí, apúntelo ahí. Dice que Pablo, cuando yo entiendo la voluntad de Dios, ¿quién ya sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida en este tiempo? Solo no me la diga, sino solo levante la mano. ¿Solo Camilo y Daniela? ¿Qué pasó, amados? Dios mío, me estoy asustando en esta mañana.
Padre, revélate. Voy a preguntar, ¿quién conoce o quién sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? No para esta iglesia, no para esta congregación, porque bendito el Padre, estábamos todos y ya lo tenemos clarito de lo que el Padre va a hacer en este año. Bendito el Padre por su misericordia, porque esa es misericordia. Pero ahora, ¿quién de ustedes conoce específicamente cuál es la voluntad de Dios para su vida en este tiempo, en este año? ¿Quién la conoce? ¿Quién la tiene ya clara? Yo ya sé que es lo que Dios quiere que yo haga. Seguirlo. No, no me lo diga. ¿Quién ya lo sabe? Listo, don José, tú lo estás buscando. Listo, que no se pasen los tiempos y se siga buscando, sino que el Padre te lo revele y si te lo revela, tú lo ejecutes. ¿Listo? Si tú ya lo tienes claro, ahora cuando yo le digo a Dios, revélame tu voluntad. Y el Padre es tan lindo que dice, toma la voluntad. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Una cosa. A veces no son 20, es una sola cosa. A veces son dos cosas. El Padre dice, quiero que hagas esto y esto. Ya. No quiero que más, que usted esté por allá haciendo otras cosas. No, quiero esto y esto. Punto. Dos cosas. Una cosa. ¿Cierto? Cuando Dios se la revela, ¿qué tiene que haber en usted? Lo que acabo de leer. Compromiso. Compromiso con esa voluntad de Dios. Porque Dios me puede estar diciendo, pero yo puedo decir, sí, yo ya lo conozco, Padre, pero soy irresponsable con esa voluntad de Dios. Pasa el tiempo y no ejecuto la voluntad de Dios. Soy irresponsable, soy negligente con lo que Dios me dijo que hiciera. Entonces, si tú le pides y sabes ahora qué es lo que Dios quiere, ahora comprométete con eso. Porque Dios te va a pedir cuentas, porque no es que Dios le dijo a usted, o sea, usted no la estaba pidiendo, sino que usted la pide. Y cuando yo pido algo es porque lo quiero hacer. Y cuando yo pido algo es porque lo quiero conocer, pero también lo quiero ejecutar. ¿Sí? Entonces, sí, me estoy haciendo entender en esta mañana de lo que Dios quiere que hacer. ¿Qué tiene que tener nuestra vida en nosotros? Compromiso con esa voluntad. ¿Pablo lo tenía claro? Claro. ¿Cuál era su voluntad? Lo tengo claro y estoy comprometido con esa voluntad desde que el Padre lo llamó y lo escogió y le dijo, Pablo, yo quiero que tú seas enviado, seas apóstol a los gentiles, que vayas por las ciudades, que vayas y lleves mi palabra, que vayas y enfrentes todo lo que tiene que vivir, ¿cierto? Y establezcas una quejila en medio de esos lugares y estés velando y cuidando de que todo se ejecute correctamente. Tremenda voluntad de Dios con Pablo, ¿cierto? ¿Trabajo cualquiera? Era un trabajo fuerte, ¿cierto? Un trabajo de solo a la obra de mi Padre. Menguar de morir y de creer y confiar, porque acuérdese del contexto de lo que estaba sucediendo. Pablo, ¿dónde estaba? En su casa, viendo los cielos. Estaba preso. Él no estaba tomándose el té en el jardín. ¿Sí? Él no estaba tomando como ayer los siervos enseñaban chocolate con pan. Él no estaba haciendo eso. Él estaba en una condición, pero su espíritu estaba en Shalom. Entonces, pero él como entendía claramente cuál era la voluntad de él no podía decir, uy, no, Padre, estoy viviendo esta situación, me olvidé de tu voluntad. Ay, verdad que como que yo tengo que estar pendiente de las iglesias, de Efesios, de Filipos, de Éfeso, de los Gálatas, de los romanos, porque si vemos más atrás vamos a ver las iglesias, ¿no? Los de Roma, ¿había iglesia? Sí. De los romanos, en Corinto también había iglesia, en los de Gálatas también, los Galuyá también había iglesia, los de Éfeso también, los de Filipenses, pues madre, los de Colosas también, harto trabajo, ¿no? Y si más adelante miramos, los de Tesalónica también, era esa última iglesia, ¿cierto? Los de Tesalónica, porque ahí sigue Timoteo. Y los de Tesalónica, ¿trabajo tenían? Ay, no, Padre, pero tú sabes en qué condición yo estoy, en qué situación estoy pasando. Sí, yo sé cuál es tu voluntad, pero yo ahorita no la puedo cumplir. Muy bien. Ok. Dios le confía su voluntad a aquellos que en su corazón están dispuestos a comprometerse con ella, independiente de lo que estemos viviendo.
independiente de lo que esté pasando. Dios le confía, escríbalo ahí, Dios le confía su voluntad a aquellos que en su corazón están dispuestos a comprometerse con esa voluntad. A eso Dios le confía. Pero como claro, Pablo lo tenía claro, dijo, listo, padre, no, Colosas me necesita esta carta fuerte de ti. Listo, yo lo voy a hacer, estoy comprometido. Pregunta, ¿están totalmente comprometidos con la voluntad de Dios? Solo hágase usted esa pregunta y usted la va a meditar en esta semana. ¿Estoy totalmente comprometido, comprometida con la voluntad de Dios? ¿Sé cuál es la voluntad del Padre específica para mi vida? Una pregunta también. Hasta que el Espíritu Santo, como lo mencionabas, no se revele o no me revele la voluntad, no voy a crecer. No voy a madurar. No voy a tener la visión, la comprensión que necesito para poder caminar poderosamente con Dios. Tremendo, ¿cierto? Porque es necesario pedir la voluntad del Eterno, claro. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a crecer, me va a llevar a madurar, me va a llevar a tener la visión y la comprensión de las cosas del Padre, del reino del Padre, y también para poder caminar poderosamente con Dios. No caminar con Dios ahí de lejos, sino poderosamente con Dios. Y ahorita le voy a decir por qué menciona poderosamente o poder. ¿Será que el Elohim al cual nosotros le servimos es un Elohim cualquiera? ¿Qué atributo tiene él? ¿Qué es el Shaddai? Es el Todopoderoso. Como Él es todopoderoso, a través del Ruach HaKodesh nos produce o nos imparte a nosotros ese mismo poder. No que seamos igual que Dios, no. Sino que a través del Espíritu Santo tengamos nosotros ese poder. Ahorita le voy a explicar cuál poder, para qué se requiere de ese poder. Ay, para servir más bonito, no, para predicar con más fuerza, no. Sí, claro, se necesita, pero también para algo específico y especial, porque Dios nos equipa de ese poder del Ruach HaKodesh. Y mire tan hermoso Dios que lo que está haciendo a través de este libro nos va a enseñar acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, para Shavuot, ¿qué celebramos? Los dones del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo, ¿cierto? La manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Y siento yo que no lo conocemos realmente o no se conoce realmente cómo es el poder y la manifestación poderosa del Ruach HaKodesh. ¿Por qué lo digo? Porque en la Escritura dice que mayores cosas nosotros haríamos. Mayores cosas. Y nosotros miramos los maravillosos siervos de la Escritura desde el Brit Hadashah, desde la Torah, siervos impresionante. Moisés levantó su vara y quiso el mar, se abrió. Uy, no, es que ese Moisés era tremendo, y no por Moisés, sino por el poder del Padre, del Espíritu Santo en ese momento en la vida de Moisés. ¿Y porque ahorita nosotros no abrimos el mar? De pronto no vaya a suceder. Pero dice que mayores, si para nosotros eso es impresionante, ¿cierto o no? Para nosotros que se haya abierto el mar en dos, ¿cierto? De que todo lo que leemos o todo lo que aprendemos en medio de la escritura, por ejemplo, Daniel en el foso de los leones, sus amigos en el foso en el horno de fuego, para nosotros eso es tremendo. Juan, el de la isla de Patmos, Pablo, tremendo Señor. Y el Padre, mayores cosas harán ustedes. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Eso es lo que Dios a cada uno le va a revelar a su espíritu y a su corazón. Entonces,
El Espíritu de Yahweh no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es algo que trae mucho poder de lo alto. Pero para aquellos que en medio de su corazón se comprometen a ejecutar la voluntad de Dios, a morir y a servirle como Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Y Él se va revelando mayormente, más y más y más y más. Y no solamente llegamos hasta un punto, sino que Él quiere que lleguemos más al conocimiento, como dice Efesios, al conocimiento pleno de su verdad. Y ahorita lo vamos a ver también en Colosenses. Dice, hasta que el Espíritu Santo no se revele o no se revele el corazón, indicándole la voluntad de Yahweh, no se va a crecer. No vas a madurar, no vas a tener la visión. Quiere decir que si usted camina en medio de este trayecto con Dios y no tiene claro la voluntad de Dios o no ejecuta la voluntad de Dios, no espere crecer, no espere madurar, usted se va a seguir comportando de la misma manera, va a tener las mismas situaciones, va a seguir con la misma condición, no va a tener clara la visión del Eterno, no va a tener la comprensión del Padre y no va a poder caminar con Dios como Él quiere. Caminar con Yahweh como Él quiere, haciendo las cosas que Él quiere que yo haga. Si la fe es el fundamento de nuestra vida, ¿sí? ¿Sí es así? ¿La fe en quién? En el hombre, en su propia humanidad. No, la fe en Yahweh, ¿cierto? La fe en Yeshua. Si ese es el fundamento, quiere decir la base, el fundamento de su vida, de nuestra vida, si Él es el que causa que tome las decisiones que yo tomo, esa fe, ¿cierto? Y que haga las cosas que yo hago, entonces estaré apasionado y comprometido con la voluntad de Yahweh. ¿Cómo yo me apasiono y me comprometo por la obra y por la voluntad del Eterno? Cuando tengo un fundamento claro, y es la fe, la fidelidad y la lealtad en el Mashiach. Es mi fundamento claro. Y yo me edifico en ese fundamento claro. Lo que me dice Yahweh que tome decisiones, las tomo. Lo que yo hago en mi diario vivir, lo hago. De lo que me dice Yahweh, de lo que me dice el Eterno. Entonces va a causar algo en mí que se llama pasión y compromiso por esa voluntad del Eterno. Pero si su fundamento, su propia sabiduría, su propio entendimiento, sus propias experiencias, si su fundamento es lo que usted es, sus títulos, sus cosas, lo que usted tiene o lo que no tiene, si su fundamento es eso, si su fundamento es lo que usted, sus seguridades, sus falsas seguridades, ¿cuáles pueden ser esas falsas seguridades? El conocimiento, una carrera puede ser una falsa seguridad. ¿Qué más? El trabajo puede ser una falsa seguridad. Mi propia vida puede ser una falsa seguridad. Mis hijos, mi familia, mi trabajo pueden ser una falsa seguridad, ¿cierto? Y si estoy fundamentado y fundamentada en eso, créame que nunca va a haber pasión ni compromiso por la voluntad del Eterno. No va a pasar eso. ¿Por qué? Porque su fe no está fundamentada correctamente en el Mashiach. Pero la fe que dice la Escritura, ¿no? La fe que me enseña la palabra. ¿Cuál es la fe? Otra vez la repito. Emuná, que quiere decir fidelidad y lealtad. Si eso no está en su vida, y si usted no está creciendo en ese fundamento, no va a haber pasión ni compromiso por la voluntad del Eterno. Después en el texto que leíamos dice, el hermano Timoteo. Dice que él fue extremadamente útil y valioso para Pablo. Cuando Pablo buscó hacer lo que Yahweh lo mandó a hacer, o sea, su voluntad para su vida, Timoteo, el hermano de él, o sea, lo veía como un grande, no solamente hermano para él, porque él era el hijo espiritual, sino hermano para las congregaciones. Pablo menciona esa palabra, el hermano, porque él es un buen ejemplo de lo que un hermano debe hacer. Y vamos a detenernos acá. Mire que cuando estudiamos el libro van a surgir muchos temas. Y estamos estudiando Colosenses solamente el versículo 1 y 2.
Y vamos, yo voy a abrir un paréntesis porque yo quería hablar de esos dos puntos, la hermandad y el amor, que más adelante lo vamos a ver. Porque esa quejilá, y si nosotros vamos a seguir leyendo, dice que Pablo estaba agradado de esa quejilá también. Se estaban metiendo muchas cosas que tocaba cuidar, pero él se alegraba algo de esa quejilá, y de lo que él se alegraba de esa iglesia era por la hermandad y el amor. ¿Por qué crecía esa iglesia? Por el amor. Y vamos a ver qué significa eso. Y voy a abrirles entonces el paréntesis sobre lo que es la hermandad. La hermandad. Listo. La palabra hermandad, la raíz primaria está en el número 251, que significa amigo. Amigo. Y esa palabra se lee ak, A-K-J. Incluso en otras dice ajaba. Es A-K-J. Aj, mi aj, mi amigo, mi hermano. Esa palabra se define hermano en un sentido más amplio de relación, de afinidad. Significa amigo, compañero, pariente, prójimo. Y esta palabra aj tiene dos palabras en hebreo. Una es la letra Aleph y la otra es la letra Het. Het es H-E-T. Dos palabras. Aj, que es amigo, que es hermano, que es hermandad, tiene dos palabras, así como estamos estudiando en escuela de Torah, estamos estudiando las letras hebreas. Tiene dos letras, la primera la Aleph y la segunda la Het. La Het es H-E-T, Het. ¿Listo? La letra Aleph significa unidad, pero eso tiene mucha amplitud, pero yo buscaba, de acuerdo al tema que estamos hablando, que es la hermandad, lo que complementa. Y esta palabra Aleph significa nobleza y sabiduría. Mire lo que tiene que ver la hermandad. ¿Qué tiene que haber en cada uno de nosotros como esos verdaderos hermanos? Usted me ve en las iglesias, escucha, ay, hermanita, ¿cómo está? Buenos días. Ay, hola, mi hermanita. Bueno, acá no tenemos ese concepto de decirnos hermanita, ¿no? Esas cosas, que a veces suena como hipócrita. Sino, ay, mi hermanita o mi hermanito. Usted sabe realmente cuando usted le dice, es mi hermana, es mi hermano, ¿qué significa eso? Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Hermandad, que solo la produce el amor. Entonces, esa palabra Aleph significa nobleza y sabiduría. ¿Qué tiene que haber en un hermano? Nobleza, altivez, orgullo, prepotencia. Nobleza. Nobleza. Sabiduría. Y también la letra Aleph nos enseña o significa enseñanza. ¿Qué hace un hermano? ¿O qué tiene un hermano? Nobleza, sabiduría y enseña. ¿Cuál es su tarea? Enseñar, tener sabiduría y nobleza. ¿Para quién? Para su hermano. Ay, pero ¿cuál hermano? El que, ahorita dice la escritura, el que hace la voluntad de mi Padre. Ay, o sea que afuera ellos no son hermanos, hace la voluntad del Padre. No, no la hacen, no es su hermano. Así de sencillo, Dios es así. Ay, es que Dios no tiene amor, sí, Dios tiene mucho amor. Y al que quiere y al que anhela, Él se le revela. De lo contrario, el que anhela y el que no quiere, pues esa es la palabra, no es hermano. ¿Sí? Nosotros en la casa de sangre tenemos hermanos, pero mire que va a haber un texto en la palabra que ahorita se lo voy a leer. Y dice que Yeshua estaba haciendo ¿qué? Rasgándose el ombligo, haciendo la voluntad de mi Padre, porque él no perdía el tiempo, haciendo la voluntad del Padre, y dice que llegó a la puerta y le golpearon. Y abrieron los discípulos. Y entonces le dijeron, maestro, Yeshua, es su mamá y sus hermanos que lo necesitan, que salgan.
Y Joshua dijo, "Ay, espéreme, yo dejo de servir y me voy a hacer. ¿Qué necesitará mi mamita? ¿Qué necesitará mi hermanito? ¿Será que les...?" Dijo Joshua, mi mamá y mis hermanos, aquí están. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Punto. Allá los dejó afuera. ¡Ay! Ese Yeshua, ¿cómo es tan indio? ¿Y cómo fue tan doloroso con su hermano? ¿Le causó un dolor a su mamá? ¡No! ¿Le causó un dolor a sus hermanos? No, ya no lo volverán a querer. Yeshua era de carácter. Estoy haciendo la voluntad de mi padre, no me interrumpan. Entonces los discípulos le dijeron, ay, ¿qué es que te buscan? Y él, como no era emocional ni sentimental, no salió y dejó de hacer la voluntad del padre por correr tras lo que quería la mamita de los hermanitos. Aunque los honraba y los amaba, no intervenían en el caminar de la voluntad del Eterno. Y entonces, ¿qué le estaba haciendo en ese momento? Posiblemente estaba enseñándoles, estaba entregando Torah, posiblemente estaba revelándoles las cosas del Espíritu, las cosas del reino. Y si vienen a timbrar, ay, no, esperen, pausen la grabación, ya vengo porque es que me necesitan abajo. Asuntos que no convienen en el momento de la voluntad del Eterno. Entonces Yeshua le dijo, mi mamá y mis hermanos son los que están aquí, los que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son, punto final. Sí, señor maestro. Nunca más lo volvieron a interrumpir por eso. Hay cosas que se esperan. Pero cuando hay carácter, uno entiende en los asuntos que yo estoy. Cuando no, es difícil. Entonces, volvemos a lo que estamos hablando de hermandad. Entonces él les estaba entregando nobleza, sabiduría, o nosotros entregamos nobleza, sabiduría y enseñanza a nuestros hermanos, que ya sabemos quiénes son, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Que yo voy a ir a enseñarles, que yo voy a ir a dar sabiduría a los que no son mis hermanos, de quien entienden las cosas de mi Padre. Por eso no se puede entregar, porque no entienden la voluntad de mi Padre. Yo no puedo hablar las cosas del reino con alguien que no entiende las cosas del reino. Por eso hablo con las personas que sí tienen las cosas del reino. Y eso no es acepción de personas. Y eso no es ser orgulloso y eso no es ser, ¡ay, que le falta amor a esa iglesia! No, eso es tener sabiduría y carácter y entender la escritura. Porque de principio hasta el final, en la escritura no es para emocionales ni sentimentales. Es para los que tienen carácter y entienden la escritura. Y eso lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. La palabra het, mire que esta tiene más amplitud con respecto de la hermandad. La palabra het significa defensa, muro, pared, cerco, protección, conectar, unión, Torah y retornar. ¿Qué hace la hermandad? Es una defensa, es un muro de protección, es una unión, es el conectar y es Torah. Ese muro o cerco nos protege y nos guarda de lo que quiere entrar para destruirnos. ¿Será que el enemigo, qué es lo que siempre desde el principio de la creación ha querido destruir? ¿Qué ha querido destruir? La familia. La familia. Cuando yo miro dónde está puesta mi familia o dónde está mi familia, que ya entendimos que son los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Dice que a medida que nosotros mostramos esa hermandad, que se convierte en uno solo, una ejad, a medida que yo muestro y entrego hermandad, yo, ¿sí? Porque es que usted dice, ay, no, pues que se acerquen a mí otros hermanos y yo no doy hermandad. No, usted quiere ser hermano, dese ser hermano. Usted quiere hermanos, usted quiere familia, dese. Usted no espere que lo busquen, sino usted tiene que entregarse primero. Entonces dice que son como un muro y un cerco que nos va a proteger y nos va a guardar de lo que quiere entrar a destruir. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo el enemigo actúa con respecto de la división? Cuando hay un pueblo dividido, ¿qué dice la escritura? Una casa dividida jamás prospera. Jamás. Y el prosperar no es económico, en todas las áreas.
jamás prospera. Entonces dice que el muro hace que nos guardemos, nos protegemos. Un muro también lo hace para bendecirnos, para guardarnos, para protegernos, para educarnos y para formarnos. ¿Qué hace la hermandad? Bendice, guarda, protege, educa y forma. ¿Qué quiere Dios con nosotros en eso? Eso. Educarnos, formarnos los unos a los otros, bendecirnos los unos a nosotros, guardarnos los unos a nosotros, protegernos los unos a nosotros. Para eso Dios dice, necesito un muro, necesito un cerco. ¿Por qué? Porque el enemigo cuando ve que hay una casa dividida, una casa unida, ¿por dónde entro? Es como usted se ha jugado en su niñez al gato y el ratón. ¿Sí? Un jueguito de escuela, al gato y el ratón. Entonces están los niños en un circulito y está el ratón adentro. ¿Cuál es la función de los niños? Proteger, que no se meta el gato y se lo coma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Se protegen, se guardan, no lo dejan entrar, se agachan, pero ninguno se suelta. Así es un jueguito, y estoy haciendo algo tonto, pero eso es un jueguito. Ahora, como eso no es un juego, ¿no es cierto? Es lo mismo que nosotros debemos hacer. La unidad hace que yo no haya nada que dañe al otro, que yo cuide al otro, que cuide y que guarde la casa, la familia. Es un cerco de protección. Esa es la palabra Het, un cerco de protección. Así de prueba en prueba, el Eterno poco a poco va formándonos para que construyamos nuestra defensa. ¿Sí pasan pruebas en medio de la hermandad? Sí, claro, pero ¿qué hace eso? Formándonos para que construyamos nuestra defensa, nuestro muro de protección, nuestros límites. ¿Para qué? Para producir más fruto. Eso enseña la letra G. ¿Para qué se arma ese muro? Sí, para protegernos, pero para producir frutos. Dice que para levantarse cada vez más alto y fuerte el cerco. ¿Qué pasa si yo tengo un cerco chiquito? Cualquiera salta. Pero el muro o el cerco tiene que ser muy fuerte, como las murallas para que no se entraran los enemigos, y tiene que ser fuerte y alto. ¿Para qué? Para que ese cerco esté protegido y nada lo dañe. Es como cuando en unas cosechas que sabe que no se pueden exponer, hay que cercarlas, protegerlas, porque vienen los pájaros, vienen los animalitos, vienen muchas cosas que se pueden dañar. Entonces, por eso hay que protegerlas. Eso hace la hermandad. Dios hace Het, nuestros padres hacen Het, nosotros mismos hacemos Het, muro, con nuestros hijos y con nuestros amigos. Hacemos muro, cerco. Nosotros, Israel, necesitamos rodearnos de un muro para protegernos y resistir. ¿Para qué se necesita la hermandad, que significa Het y que la Het significa muro? Para resistir. ¿Usted puede resistir solo? ¿Necesita ayuda? ¿Sí? ¿Busca ayuda? Claro, la necesitamos. Yo no puedo sola construir la obra de mi Padre. Por eso el Padre nuevamente nos enseña y nos dice, necesitan un cuerpo para ayudarse mutuamente. Yo necesito de la ayuda de ustedes y ustedes necesitan de mi ayuda. Yo necesito la ayuda de la señora Carmenza, del señor José, la señora Paulina, de Juan, de Dani. Y necesitamos todos porque necesitamos resistir, ser fuertes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se levantan. Hay muchas cosas que se levantan para que usted crea, para que usted se levante. Y porque el Padre me creó siendo una persona dependiente de las personas. ¿Cómo así? O sea, no dependiente de Yahweh, pero que yo necesito también de las personas que Dios usa de parte de Yahweh para que me ayuden a crecer. Estamos hablando de las cosas de Dios, ¿cierto? Pero también de las cosas, por eso es que Dios dice, la quejila o la congregación es como una familia. Y si usted se ha dado cuenta, o usted lo ha dicho, yo le he dicho, yo me siento en familia. Es mi familia. Amo estar ahí. Me goza estar ahí. Me deleita estar ahí porque es mi familia, ¿cierto? La que hace la voluntad de mi Padre.
Me deleito allí, porque entiendan, son personas que entienden las cosas del reino y por eso yo me puedo edificar con ellas. Pero necesitamos unidad, un muro para resistir y estar firmes. Dice Ezequiel 13, 1, 5, para que lo apunte, le voy a leer solo el verso 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro, Het, protección de la Torá, alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Yahweh. ¿Las batallas van a ser fuertes o ustedes como jóvenes no se van a necesitar? Todos se van a necesitar. Por eso Dios envía a todos los jóvenes, porque ellos se necesitan. ¿Por qué? Porque necesitan hacer muro, ejat. ¿Para qué? Para resistir. Si la casa de Soacha necesita la casa de Paipa, claro. ¿La casa de Paipa necesita la casa de Cachipay? Claro. ¿La casa de la Nueva Jerusalén necesita la casa de Soacha y así sucesivamente todos nos necesitamos? Claro. No somos uno solo, no somos unos divididos, sino somos uno solo. Lo que le afecte a mis hermanos de la Nueva Jerusalén, me afectan y tienen que producir algo en mí que se llama hermandad. Entonces, cuando nosotros hacemos hermandad, nunca vamos a estar solos. Y eso es lo hermoso, porque siempre va a haber alguien que me levante. Siempre va a haber alguien que me brinde su ayuda. Siempre va a haber alguien que me coja de su mano y diga, venga hermano, lo ayudo un momento. Usted necesita ayuda. Venga, lo tomo de la mano, yo que soy más fuerte en esa área y lo levanto hasta que tú seas fuerte. Y eso mismo tú vas a hacer con los otros hermanos que van a ser débiles y van a decir, yo aprendí que en un momento, cuando estaba débil, vino un hermano, me cogió de la mano y me dijo, vamos, usted necesita ayuda, usted no puede solo, y hasta que yo pude crecer. Eso mismo usted tiene que hacer, ¿sí? Por eso la hermandad es tan importante y por eso el Padre le estaba diciendo, tanto Timoteo como Epafras eran un ejemplo de hermandad. Y si Epafras era la cabeza de ese lugar de Colosas, ¿usted qué cree por qué Colosas estaba lleno de amor y hermandad? Ay, porque el Padre se los confió. ¿Por qué? ¿Quién le estaba haciendo ejemplo? Epafras. Epafras, más adelante lo vamos a leer, y dice que él era un gran hermano. ¿Por qué esa quejilá lo caracterizaba? La hermandad y el amor, porque desde la cabeza se transfirió. Por eso les estamos enseñando a ustedes. Porque si desde nosotros les enseñamos y le damos ejemplo de la hermandad, del amor, ustedes también van a enseñar hermandad y amor. Cuando lo entienden, ¿no? Cuando se entiende. Por eso les enseñaba al principio. Podemos hablar correctamente, pero usted es el que tiene que poner por obra eso correctamente, no tergiversadamente. Entonces, el muro tiene que estar bien cimentado en la Torá, que es el amor. ¿Listo? Ahava. ¿Ahava qué es? En hebreo, ¿qué es? Amor, muy bien, Dani. Ahava. El término ahav en hebreo significa dar. ¿Qué significa? Dar. Entonces, ¿qué es amor? Ay, que me apapachen. Ay, que me den besitos. Ay, que no. Ay, que estén todo el tiempo conmigo. No. Que se someta a mí. No. Dar. Entregar. Sin muchas veces esperar, porque dice 1 Corintios 13. El amor, la primera palabra que dice, ¿qué significa el amor? El amor es sufrir. Ya. Y así empezamos a entender el amor. Entonces, el verdadero ahava, el verdadero amor, está más preocupado por dar que por recibir. Ser el centro de atención de alguien no es amor. Y el amor no se trata de sentir o arreglar algo. Ahava se trata de dar devoción, tiempo. Dar es el vínculo de amor. Por eso dice que la hermandad está asociado con el amor. Si yo no tengo amor, ¿usted puede ser un buen hermano? No, porque usted está más preocupado por usted, porque es egoísta, porque no entrega, pero cuando usted entiende el amor, entiende la hermandad. Por eso es que la hermandad se hace para unos más fácil que para otros.
Para unos es más fácil ser hermano, para otros no. ¿Por qué? Porque no han conocido el verdadero amor. Y el verdadero amor es Yeshua. Ay, pero si es que yo lo amo, yo predico de él, pero no las conocí. Eso no se ha revelado en medio de tu vida. Entonces, el amor no se trata de sentir o arreglar algo. Ahava se trata de dar devoción y tiempo. Dar es el vínculo de amor. Yahweh amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Las relaciones significativas tienen entrega mutua. Las relaciones, estamos hablando de hermandad también. No estamos hablando ahorita de matrimonios ni nada, sino estamos hablando de hermandad. Entonces, esa relación que tengo como hermandad tiene entrega mutua. ¿Por qué? Porque está el amor. El amor da, y como yo también tengo amor, también doy. Entonces es una entrega mutua. Dice, el amor puede enfocarse en recibir, pero ahava se trata de dar. Hay una diferencia. Considere que la palabra hebrea ahava no es una emoción, sino una acción. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Una acción. No es algo que te sucede, sino una condición que creas cuando das. No es algo que sucedió, ay, no, si es que sucedió que nos damos amor. No, una condición que tú creas, eso se crea. Cuando a medida que yo doy. Si yo no creo esa situación, esa circunstancia, si yo no creo hermandad, si yo no creo en nada, ¿puedo entender el amor? No, que no estoy dando, ¿cierto? No te enamoras, das amor. La palabra hebrea Java se escribe Aleph, Hei, Bet, Hei. Aleph, Hei, Bet, Hei. Tiene esas 4 palabras. La raíz de la palabra Ahab se escribe Aleph, Hei, Bet. Estas palabras hebreas revelan un secreto de amor de muchos años, de muchos siglos. La primera letra del alfabeto hebreo es también la primera letra de Ahab. Es la letra Aleph, que ya veníamos hablando, ¿cierto? Que simboliza al único eterno Elohim. Y dice acá, significa esto. La mayoría de las palabras hebreas se pueden dividir en una palabra raíz en 3 consonantes que contiene la esencia del significado de la palabra. Ahab, el término Ahab o Ahava, en hebreo significa dar. El verdadero Ahava, el verdadero amor, está más preocupado nuevamente por dar que recibir. Entonces, espérenme que es que esto lo copié 2 veces. Dice acá, en hebreo se lee de derecha a izquierda. La primera letra del alefato hebreo es también la primera letra de Ahab. Esta es el Aleph. La letra Aleph es la número 1 y Aleph simboliza al único eterno Elohim. Dice, ¿dónde está el verso? Dice que el primer mandamiento, resumidos los mandamientos que nos dice el Brit Hadashah, dice es que ama a Yahweh, ¿cierto? Dice, el primero de todos los mandamientos es Shema Israel, el maestro Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh es Ejad, y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otros mandamientos mayores que estos. Marcos 12, 29 y 31. Entonces, el verdadero ahava comienza con amar a Yahweh primeramente, y entonces como personas que tienen una relación con Yahweh, uno puede amar a su prójimo correctamente. Porque yo no puedo decir al Padre, o yo no puedo ser hipócrita, dice la Escritura, que yo solo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. ¿Cierto? Cuando yo conozco del Padre y el Padre se revela a mi vida, ¿cierto? Coloca algo en mí que se llama el amor, porque dice en primera de Pedro que Él nos amó primero para nosotros poderle amar. O sea, el primero que entregó amor fue el Padre, ¿cierto? Si eso realmente se ha revelado a su vida, si ese amor que proviene del Eterno se ha revelado a su vida, usted puede transmitir amor y por lo tanto puede transmitir hermandad. Y si hay amor y si hay hermandad, entonces estoy cumpliendo un mandamiento o uno de los grandes mandamientos que es amar a mi prójimo correctamente. Ah, no, es que yo lo amo a mi manera. No, se ama correctamente.
genuinamente, no se traiciona, no se es infiel, no se es desleal, sino es ser fiel y ser leal. Entonces, no voy a profundizar más en esto porque si no se me acaba todo el tiempo y ya está corto. Entonces, si ve que cuando yo entiendo lo que es el amor que viene de mi amado Yahweh, y cuando yo tengo una relación correcta con Yahweh, produce en mí ese amor, y entonces fácilmente yo voy a transmitirlo eso. Primero, ¿a quiénes? A mis hermanos. Ah, no es que yo amo a los de afuera, pero a los de adentro, uy, no, es que los de adentro. No, usted primero tiene que amar los de acá. ¿Es fácil? Todos son diferentes. Así es la esencia de Dios. Imagínense, todos Ligia, todos José, todos Camila, todos Maf. No, todos somos diferentes y todos tenemos una esencia diferente, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que yo no lo ame. Es que como no se parece a mí, no tiene mis mismos gustos. Entonces a ese no lo amo. O medio lo amo. O lo paso. No. Eso, aquí con Dios no es así. Amas o amas. Ya. Punto. Pero es que mira lo que me hizo. Amas o amas. El amor nunca deja de. O el amor deja de ser cuando me traiciona. ¿Será que el amor de Yeshua cambió cuando lo traicionó Judas? Yo no voy a seguir más con este ministerio. Mire cómo me pagaron. Dice que al contrario se agachó, le tomó sus pies y se los lavó. ¿A Judas? Sí, a Judas. Y él ya sabía que le iba a traicionar. Pero yo de Yeshua, no le hubiera pasado por ahí. El padre sabía y aún así nunca dejó de ser. Su amor nunca dejó de ser. Que ese amor Dios nos da sabiduría para manejar ese amor, claro, claro. Pero a todos se debe amar. Dios nos va a ir enseñando eso. También el que ama es el que guarda, ¿qué dice la palabra? Los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Vamos a continuar. Por eso quería hacer una pequeña mención acá de lo que significa la hermandad. Entonces dice que Pablo menciona el hermano porque es un buen ejemplo de hermandad. ¿Quién era ese hermano? Timoteo y Epafras también. Verso 2, a los santos. Son aquellos que se han sometido a los propósitos de Dios, entendiendo que santo o santificado tiene que ver con propósito de Dios. ¿Quiénes son los santos? Ay, San Judas, no. ¿Quiénes son los santos? ¿Somos nosotros santos? No. Sí. ¿Qué es santo? Ser apartado. Esa es la palabra santo. ¿Sí? Que es que a veces se confunde. Para que tengan claros los conceptos, ¿sí? Ser santo es ser apartado para un fin común. ¿Sí? Es santo, ¿sí? Porque es que afuera en el mundo dice, ay, no, pues tan santo como si no rompiera un plato. No, no es que uno no cometa errores, uno los va a cometer, porque uno es un ser humano, tristemente todavía, en un cuerpo que todavía está ligado a las cosas del mundo, de la carne, muchas cosas, porque todavía tenemos un cuerpo carnal, mortal. Pero somos santos, apartados. Ahora no diga santo, para que la gente no confunda y diga que es que usted, sino diga apartado, consagrado. Es su merced, una mujer apartada, consagrada. De acuerdo a la escritura, es una mujer que está siendo santificada. ¿Quiénes son esos santos? También los que cumplen el propósito de Dios. O sea, en medio de la congregación, ¿todos son santos? ¿O todos son apartados o todos son consagrados? Pues no, porque no cumplen el propósito de Dios. Si cumple el propósito de Dios, es apartado y consagrado. O sea, que sí se ve que es una persona que ha sido santa, o sea, que ha sido consagrada y apartada. Pero usted no puede decir que ha sido apartada y consagrada cuando usted todavía no cumple el propósito del Padre. Porque el que se aparta y el que se consagra es para algo, para un fin común, y no para seguir haciendo lo mismo que usted venía haciendo. Por eso es que este caminar no es como los demás.
Si yo voy a dar fruto, si yo voy a agradar a Dios, necesito estar en el Mesías. Y esto significa en su voluntad, con acceso a la unción del Espíritu Santo. Él lidera nuestra vida. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable a Dios, siempre depende en que yo esté en el Mesías. ¿En dónde? Con el Mesías, lejos del Mesías, al piecito del Mesías, en el Mesías, ¿cierto? Y cuando estoy en él, los beneficios son numerosos y son eternos. Pero el que entiende esto, entiende los beneficios del Padre, ¿sí? El que no, pues no hace parte de esos beneficios, ¿sí? Dice acá en el texto que leíamos, dice, vamos a seguir el verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro don Yeshua, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua. ¿Quiénes tenían la fe en Yeshua? ¿Qué es fe? No, los discípulos no, estamos hablando del contexto, la Keilah de Colosas, ok. Dice que ellos eran fieles y leales en Yeshua, o sea, porque su fe estaba fundamentada en Yeshua HaMashiach, lo conocían perfectamente. Y dice, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que cumplen el propósito de Yahweh. Dice, he oído, decía acá Pablo, dice, hemos estado orando por ustedes, Colosas, ¿cierto? Siempre le damos gracias al Eterno, al Padre de nuestro don Yeshua. ¿Por qué? Porque ustedes han oído de él, porque ustedes en su fundamento está en Yeshua, lo estoy haciéndolo entender un poco más. El fundamento de ustedes está en Yeshua, ¿cierto? Por lo tanto, en ustedes se reveló Yeshua sobre sus vidas y puso en ustedes fidelidad, puso en ustedes lealtad y también están demostrando amor, ¿sí? Dice, y están demostrando amor a todos los santos, a todos los que están siendo apartados en el caminar y están cumpliendo el propósito de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces lo estamos desarrollando poco a poco, porque es que cuando nosotros hacemos un estudio, no puede ser unas cosas que se pasen por alto. Solamente hemos llevado 3 versículos desarrollados, ¿y cuánto hemos aprendido? Muchas cosas. Entonces, si yo cojo y leo, ay, sí, tan bonito, los que cumplen la voluntad de Dios, y sí, los que están siendo los apartados, el amor que tienen, ay, tan bonito. Pero si yo no lo explico, y no lo entiendo, y no lo comprendo, entonces muchas veces estoy fallando, ¿sí? Y entonces no estoy entendiendo lo que me dice la Escritura. Por eso, paso a paso, lo estamos desarrollando. Entonces, dice, gracia y paz, en unas versiones dice, primero la gracia establece la paz de Dios en nosotros. O sea, esa restauración, esa relación restaurada. Cuando hablamos de paz, se está hablando de la voluntad de Dios. Uno de los propósitos de la gracia es producir cambios en nosotros. Ay, no, por la gracia de Dios. ¿Sabe qué es gracia? Sí, es un regalo inmerecido, pero ¿qué produce la gracia? Porque muchos afuera hablan de gracia y se jactan que porque ahora vivimos por gracia y no por obras, ¿sí? O porque ahora vivimos por gracia y ya abolimos la Torá, o ya abolimos los mandamientos y ahora yo vivo por gracia. Gracia no es hacer lo que usted quiere. Gracia no es el libertinaje que usted quiera de vivir como se le dé la voluntad del caminar con Dios. Para eso Dios no nos dio gracia. Para eso Yeshua no nos entregó su gracia. La gracia es para traer cambios. Eso significa la gracia. Para traer cambios que transformen su vida. Entonces afuera hablan de una gracia que es pecar deliberadamente, que porque Dios me ama así, que porque Dios sabe que yo soy así, Dios me entiende. No, Dios no entiende. Dios no está aquí para entenderlo a usted, ni a mí. Sino que Dios lo que hace y produce gracia, primero porque es un regalo de parte del Padre, que la gracia no es para que usted peque y siga haciendo lo mismo, porque si no, entonces afuera nos metemos en cualquier iglesia, que hablen de gracia y la gracia mal entendida, porque están diciendo que como tengo gracia puedo hacer y que Dios me ama así y que Dios me perdona y que Dios vuelve y me perdona y que Dios vuelve y me liberta y que Dios vuelve y me redime. No.
Entonces, la gracia es para que hayan cambios en su vida. Para eso Dios produce gracia. Para eso Yahweh y nuestro amado Yeshua nos entregó su gracia. Entonces, el propósito de la gracia es producir cambios cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios cumpliendo sus propósitos. ¿Cuándo empieza a haber cambios? Cuando empiezo a hacer la voluntad del Padre y cumplir su propósito. ¿El propósito mío, mi voluntad? No. El propósito del Padre y la voluntad de Él. Yo camino bajo ese propósito, obedezco la voluntad de mi Padre y inmediatamente por la gracia del Padre producen mis cambios. Cambios genuinos y verdaderos. Cuando yo recibo la gracia de Dios, me voy a convertir en una persona agradecida también, porque eso es algo que el Padre produce en mí. Porque la gracia de Dios viene con muchos beneficios añadidos. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos da una mentalidad diferente, con la cual las promesas de Dios pueden ser alcanzadas por medio de la fidelidad. ¿Sí ve la diferencia? La gracia de Dios no es que por gracia soy salvo, siempre salvo, nunca insalvo. ¿Cierto? Entonces, la gracia de Dios no solo produce salvación, porque acuérdense que estamos siendo salvados, todavía no tenemos la salvación, estamos trabajando para ella, sino que la gracia de Dios, aparte de que produce cambios, lo primero que va a producir en mi cambio es aquí, en mi mente, una mentalidad diferente, las cuales cuando yo cambio mi mentalidad, Dios transforma mi mente, ¿cierto? Lo que dice Romanos 12, entonces voy a poder entender la voluntad del Padre, como dice también Romanos 12, y voy a poder alcanzar las promesas que vienen por cumplir el propósito del Padre por medio de la fidelidad. Usted es fiel, va a haber promesas. Usted es infiel, no espere nada. Usted es fiel, va a producir o va a tener beneficios. Pero usted es infiel, usted no cumple la voluntad del Padre, usted no cumple el propósito de Dios, no espere el cumplimiento de nada, ni de promesas, ni de nada, porque eso es para aquellos que se determinaron a cumplir y obedecer la voluntad y caminar bajo el propósito de Dios. La gracia también produce fidelidad. Entonces, si ve que no es solamente la gracia para ser salvo, sino que la gracia produce fidelidad en mí, cambios y produce en mí obediencia. ¿Lo entienden los de afuera? ¿Cierto que hablan de una gracia que es totalmente errada? Pero la gracia que el Padre nos está enseñando es algo que produce en mí fidelidad, cambios, transformación, obediencia en nuestras vidas. Entonces, Pablo en esta carta enfatiza o enfatizará en nosotros el comportamiento. Mire otro tema que nosotros podemos ver en medio de esta carta, el comportamiento, ya que el comportamiento es importante para Dios. ¿Será que no es importante? Claro, importantísimo. Su comportamiento, mi comportamiento es importante para Dios. ¿Por qué? Porque si mi comportamiento refleja que yo realmente estoy obedeciendo a mi Padre, que yo realmente he creído en Yeshua, como me le está enseñando la palabra, he entendido que Yeshua es el fundamento de mi vida, mi comportamiento tiene que reflejar a Yeshua. Pero si mi comportamiento no refleja a Yeshua, sino refleja su carne, refleja su pasado, refleja todo lo que usted no ha querido dejar, si refleja la amargura, la envidia, los celos, la contienda, si refleja todavía eso, usted no ha conocido a Yeshua. Entonces, para el Padre, ¿sí es importante el comportamiento de nosotros? ¡Claro! Entonces, antes de la salvación, la justificación que proviene por medio de Yeshua, donde Yahweh perdona nuestros pecados por medio de nuestro Yeshua, nos hace aceptables para Él por medio del Mesías, comprándonos a nosotros por medio de su sangre, producimos algo que se llama Dam, gracias. Pablo está emocionado porque está viendo la obra de Dios en esas personas. Por eso el verso 3 hablaba y decía, siempre estoy orando y estoy dando gracias. ¿Por qué? Porque Él está viendo la obra de Dios en ellos. ¿Sí? Cuando nosotros le oramos y le decimos, Padre, gracias por esta quejilá, Señor. Gracias por estos siervos realmente que tú estás colocando acá porque están produciendo algo impresionante en esta iglesia, en esta casa. Y es así. ¿Sí?
Están produciendo algo que se cumpla tu voluntad. Algo está sucediendo y por eso damos gracias. O damos gracias, señores, por los rebeldes que han llegado, Padre. Y gracias por los que no quieren hacer tu voluntad. Gracias. No. Por eso Pablo se sentía agradable y se sentía emocionado y está diciendo, gracias, papá, porque se está viendo la obra tuya en ellos, en estas personas. Pablo estuvo discipulándolas, estando con estas personas y ahora que está viendo el resultado de ellas. Mire lo que el Padre va a hacer y lo que está haciendo en ustedes. Está produciendo que haya un resultado. Juan Camilo, Daniela, don José, la señora Carmenza, todos los que están acá, bendito el Eterno, que se está viendo resultados, ¿cierto? ¿Qué estaba viendo Pablo? ¿Por qué estaba viendo gracias? Porque se estaba viendo la obra, ¿cierto? Porque no se perdía el tiempo con esas personas, sino que se está produciendo, se está viendo algo, y también porque vio la fidelidad de Dios en ellos. Aparte, ¿qué más tenían? Fidelidad. ¿Qué más vio Pablo? Madurez en ellos. Porque a medida que van creciendo, quiere decir que están produciendo, que están mostrando madurez. Si no hay crecimiento, quiere decir que no hay madurez. Entonces, cuando hay madurez, se va creciendo. Es como el camino de la vida. Usted no es niño toda la vida. Entonces, ¿usted qué va haciendo? Creciendo y va madurando. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? ¿Por qué estaban creciendo? Porque ellos estaban mostrando fidelidad, porque ellos estaban mostrando amor, hermandad, porque estaban madurando. Cuando hay una iglesia, una quejilá, una congregación, un pueblo que no madura, no crece, no hay amor, no hay nada, no hay hermandad. Entonces, por eso Dios en medio de este tiempo nos está llevando madurez, crecer, amor, y por eso dice que viene la multiplicación. Dice, por lo cual ellos iban creciendo y se estaban multiplicando a causa de un impacto que estaba pasando en su comunidad y en otras ciudades también. Y eso es lo que está haciendo el Padre en este tiempo. Lo que está el Padre y lo que usted le está permitiendo a Dios hacer sobre su vida está produciendo un impacto. No solo acá, sino afuera también. ¿A través de qué? De su ejemplo y su testimonio. Entonces tienen que tener cuidado de su ejemplo y de su testimonio afuera. Todas estas cosas buenas que están pasando se deben a la provisión de Dios. Por eso Él se refiere antes Yahweh como Padre, como proveedor. Verso 4 dice, estamos orando, ¿por qué? Porque ellos estaban orando, por ver la fe de ellos en el Mesías. Vuelve y menciona al Padre la fe, y esta palabra fe se habla de compromiso. Otra vez vuelve y habla. Cuando digo tengo y quiero tener fe en Dios, estás diciendo quiero tener un compromiso con las cosas que le agradan a Dios, quiero vivir una vida que demuestre el compromiso con la verdad de la Escritura y que mi vida esté comprometida con la revelación de Dios. Entonces, mire cuando usted vaya a orar, cuando usted le diga, Señor, dame fe, ¿qué le está pidiendo? ¿O cómo Dios lo está entendiendo? Compromiso, ¿qué más? Quiero hacer las cosas que a ti te agradan, ¿cierto? Quiero vivir una vida que demuestre que sí realmente estoy comprometido, comprometida, que también demuestre que estoy comprometida con la verdad de tu Escritura y también estoy comprometida con la revelación que tú estás trayendo. Entonces, si ve cómo el Padre nos está llevando a que nosotros entendamos lo que oramos. Dame fe y gracia. Ay, fe y gracia. Fe y gracia. Ah, bueno, mi hijo quiere compromiso, quiere hacer las cosas que a mí me agradan, quiere que hayan cambios en su vida, quiere que hayan transformaciones en su vida, está pidiendo fe y gracia. Usted sí ve que no solamente fe y gracia, por así, por el aire, sino por eso estamos profundizando. ¿Para qué maduremos, amados? Para que cuando usted ore entienda lo que le está orando a Dios. Entienda lo que le está pidiendo a Dios. Entienda que cuando usted le ora al Eterno, no es solamente palabras y palabras y palabras y palabras, sino que usted cuando le ora al Eterno le está diciendo con los pies centraditos y entendiendo, Padre, dame fe. Quiere decir, Padre, produce en mi fidelidad, produce en mi lealtad.
producen mi compromiso, producen mi obediencia. Eso es cuando usted le pide fe. Y coloca tu gracia en mí, ok. Transforma todo lo que soy para que yo pueda reflejar quién eres tú. Eso es la gracia. Por eso cuando le digo que el Padre coloque gracia en ti, no es que, ay, qué tan lindo que es. No, es que usted está reflejando a Yeshua por su manera de vivir, por su mente renovada, por sus cambios, por todo. Dice, mire esta palabra tan bonita, dice, por el amor que ellos tenían con todos los santos, ¿quiénes son los santos? Los apartados, que cumplen el propósito de Dios. Bueno, muy bien, aprendimos, ¿cierto? Dice, la palabra amor está vinculada con el dar, ya lo veíamos, y la palabra amor también es una palabra sacrificial. ¿Por qué? Palabra amor es sacrificial. ¿Qué significa sacrificial? Sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Dice, sacrificio indica todo aquello que ha sido entregado y dedicado para la adoración y el servicio divino. Es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos para entregar a Dios lo que sea que Él requiera de nosotros, es decir, nuestro tiempo, energías, voluntades, con el fin de cumplir su obra. Entonces, cuando yo le digo, Padre, yo te amo, ok, ¿qué vas a sacrificar? Mi tiempo, mi energía, mi voluntad. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir tu obra. Si ve de otra manera como yo le estoy diciendo al Padre, Señor, yo te amo, pero no quiero pagar el precio, no me pidas. Entonces no me diga que me ama, ¿sí? No me diga que me ama porque el que ama obedece mis mandamientos, el que me ama va a sacrificar. ¿Qué va a sacrificar? Mi tiempo, mi familia, mis sueños, mis deseos, todo lo que yo soy por amar al Padre, por cumplir su voluntad. Entonces, si ve otra palabra que nos está llevando a madurar, cuando le digo al Eterno, Señor, yo te amo. Y el Padre está diciendo, ay, bueno, si me amas, te voy a pedir. ¿Listo? Entonces, cuando usted le está diciendo que lo ama mucho es porque le va a pedir. ¿Listo? Y usted no se va a decir, ay, no, Señor, como que era ayer que te amaba, hoy no. No, ya Dios te está pidiendo. Y te está pidiendo algo que a ti tienes que sacrificarlo. Pero me duele, sacrifícalo. Pero me duele, no puedo, entrégalo. Pero genuinamente, que de labios para afuera podemos decir muchas cosas, pero de aquí que se desarraiga es diferente. No solo estas personas habían aceptado el evangelio de Yeshua, habían recibido la redención, habían creído en la obra del Mesías en el madero, sino que todo esto produjo en ellos que hubiera un cambio en su vida, por lo cual ahora estaban viviendo una vida sacrificial, una vida generosa, y eso es el amor. El amor es entrega, es usar tu vida con el fin de ser una bendición para otros. Mire lo que el Padre nos está pidiendo. Cuando Yahweh te mira, mira a una persona que está demostrando el amor, que está demostrando un estilo de vida, que está demostrando que es sacrificial con el fin de ser de bendición, deseando entregar todo por ellos. Así es cuando Dios nos quiere ver. Cuando el Padre te está mirando, está diciendo, esa quejilá está demostrando el amor. O sea, que se está sacrificando, está dando, se está entregando por otros. Entonces, ¿será que el Padre está mirando eso de nosotros? Que así sea, ¿cierto? Que el Padre se sienta alegre por eso. Esta era una de las cualidades principales de esta congregación. ¿Cuál? El que vivían en amor, mostrando un estilo de vida diferente, siendo bendición para otros y para sus hermanos. ¿Cierto? ¿Cuál es el impulso que llevaba a esta quejilá para vivir de esta manera, amorosa, generosa y sacrificial? Vamos a ver el verso 5, ya lo habíamos leído, ¿cierto? Dice que a causa de la esperanza, esta mañana Dani decía algo con respecto de la esperanza, ¿cierto? A causa de la esperanza están siempre conectadas, o cuando se habla de esperanza, es una palabra que está siempre conectada a la promesa de Dios escrita.
Si yo no conozco la escritura, no voy a poder vivir adecuadamente, no voy a estar motivado por la escritura, no voy a hacer las cosas que demuestren el amor del Padre que he recibido y viviré una vida como una persona que no conoce a Dios, aún siendo creyente. Entonces, ellos habían entendido la esperanza que es Yeshua, ¿cierto? Estaban conectados con las promesas de Dios escritas en su palabra. ¿Estaban qué? Comprometidos con lo que decía la escritura, ¿cierto? De acuerdo a lo que ellos aprendían de la escritura, demostraban que amaban a Dios, demostraban que habían recibido a Yeshua y que ahora estaban viviendo como una persona diferente y no estaban viviendo teniendo palabra, teniendo Torah, entendiendo, sí, Yeshua me perdonó, Yeshua me liberó, Yeshua me redimió, ok, pero vivo siendo igual como si no fuera un hijo de Dios. O como una persona que no conoce a Dios estando en una iglesia. ¿Eso puede pasar? Sí. Hay personas estando, no hablemos de iglesias ni cristianas ni católicas, viviendo en el camino verdadero de restauración, como le estamos caminando nosotros, en la senda antigua. Hay personas que viven como si no conocieran de Dios. Sí, tristemente, que eso no nos pase a nosotros. Entonces, vamos a leer ya para terminar. Dice, está guardada en los cielos, en el verso 5, vamos a leer otra vez. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Dice que ellos aprendieron ¿de quién? ¿Qué conocieron? La verdad, la gracia, la fe, conocieron todo eso por él. No por su palabra bonita, sino por su ejemplo y testimonio. Dice Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Yeshua para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí sí, ahí están todas las características de este siervo. Entonces dice que cuando la palabra cielo, ahí hablamos, ahí se vio, dice guardado que está en los cielos, se usa, está relacionado con el reino del Padre, con el reino donde vienen las promesas de Dios, y esto es la esperanza. La esperanza de nosotros es que estar un día en donde, ¿en la Nueva Jerusalén arriba? En el reino de Yahweh, ¿cierto? Donde ya Él gobierne completamente, y es cuando estemos en esa Nueva Jerusalén celestial. Esa es una esperanza, ¿o no? ¿No es la esperanza que usted quiere o espera? No es la esperanza que esperamos. Entonces, en la palabra de verdad del Evangelio, las buenas noticias sobre la redención, sobre la obra redentora del Mashiach, produce los deseos de Dios en mi vida. Si te sometes, este mensaje del Evangelio no era para ellos, sino para todo el mundo. La verdad del Evangelio produce frutos en una persona cuando en ella hay sometimiento. Otra palabra, ¿qué? Sometimiento a ella. Me someto. ¿Cómo tú quieres? Sí, Señor. ¿El someter es cuestionar? No. Es decir, ¿no me parece? Es decir, ¿no quiero? No. Sino decir, lo que tú digas, lo que tú quieras, lo que tú deseas, me someto. Entonces dice que no podemos aceptar la gracia de Dios si no acepto la verdad del Mashiach que está en medio de la Escritura. Entonces, Epafras, un ejemplo de hombre que se entrega a sí mismo, que ha dado su vida por esta congregación. ¿Por qué lo hizo? Porque él recibió el amor de Dios. Y el amor de Dios es contagioso. Causa que me convierta en un instrumento de ese mismo amor y que lo comparta a otros. ¿Sí ve lo que dice Epafras? Dice que ¿por qué él se entregó tanto? Si uno dice, pero ¿para qué se entrega tanto a esa iglesia? ¿Para qué se entrega? Usted no tiene necesidad.
Y yo lo he escuchado y nos lo han dicho, pero usted, ¿qué necesidad tiene de ganarse esos chicharrones? Pero usted, ¿qué necesidad tiene? Porque amo a mi padre. Punto final. ¿No lo entiendes? Perfecto. No me interesa que lo entiendas. Yo lo entiendo. Y entiendo que amo a mi padre y por lo tanto como amo a mi padre, doy lo que él dice que él dio su vida por esta congregación, porque él entendió el amor de Dios, porque el amor de Dios que él recibió lo quiso contagiar a otros, que hizo entregárselo a otros y que hizo él que por amor se convirtiera en un instrumento de ese mismo amor y lo compartiera con las personas. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, porque hay mucho que hablar más, ¿sí? Y yo no quiero saltarme por alto muchas cosas. Espérate, yo acá subrayo esto. Entonces, ¿aprendimos algo el día de hoy? ¿Algo quedó revelado en su corazón?